el transactivismo empieza a estar tan rodeado de escándalos a nivel europeo que empieza a recular y las empresas que antes se apuntaban encantadas a esta historia están también empezando a recular. Disney empieza a recular porque de pronto las películas que hacen donde mete con calzador este tipo de personajes y demás, pues resulta que son fracasos de taquilla, ¿no? Y a ver, señores, Disney hace lo que hace. O sea, no es una ONG moralista ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, en un momento se entendió que esto iba a dar muchísimo rendimiento comercial, no parece que esté dando tanto, y es cierto que este año, el mes del orgullo y tal, está muy atenuado, ¿no? Y es una pena, ¿eh? O sea, es una pena que las reivindicaciones LGB de la orientación sexual tengan que pagar el pato del mal funcionamiento y de las trampas de las reivindicaciones transactivistas. Porque venías contando y veníamos en el coche hablando que Europa ha revertido un poco no solo la empresa, sino que Europa en una forma de política, ¿no? Está Sí, revirtiendo países, hablábamos de países que estaban en la vanguardia de esto, no hemos llegado a decir cuál, pero entiendo yo que Alemania, por ejemplo, sí, Italia, a lo mejor Francia, sí, ¿no? sí. Te voy a decir ahora cuáles son, efectivamente. Mira, a finales del siglo XX se empezó a aplicar un protocolo de intervención farmacológica y quirúrgica sobre este tipo de personas que mostraban esa incongruencia de su estereotipo sexual con el sexo. Tras mucho estudio, mucha evaluación psicológica, mucho seguimiento, viendo asegurándose, ¿verdad?, cerciorándose de que sea un problema estable en el tiempo, entonces ya se aceptaba que llegado un momento se puede medicar a la persona, hormonarle, ¿verdad?, para que no sé, te puedan hacer algo de barba si eres una mujer o etcétera, o se te pueda llegar a operar. Ese protocolo holandés, que se llamó protocolo holandés, que nace allí efectivamente con la doctora Cohen-Kettenis allí en Holanda, se empieza a extender por otros países europeos y cuando explota esta nueva forma de disforia, que no tiene nada que ver con la forma anterior, comienza a aplicárseles también el mismo protocolo. Pero esta vez ya sin ningún seguimiento, sin ninguna evaluación psicológica previa, sin ninguna constatación de que es un problema que lleva ya años estable, años presente y que no cambia, o sea, que es un problema de verdad permanente y demás. Y eso está dando lugar, eso dio lugar a unos errores brutales, de donde de pronto chicas que no habían tenido ninguna manifestación de su transexualidad cuando eran niñas y que a los 13 años dicen que son chicos, se les aplica estos protocolos farmacoquirúrgicos que podrían tener algo de sentido, habría que verlo, porque seguramente menos del que parece, podrían tenerlo en otro tipo de casos en donde ya desde la primera infancia aparece el problema. Esto da lugar a muchísimos excesos. Esto da lugar a que en clínicas suecas, holandesas, especialmente estudiada es una clínica británica en Londres llamada Tavistock, donde a lo largo de unas décadas se aplicó sin parar este tipo de intervenciones médico-quirúrgicas a personas que no deberían haber sido tratadas de esta manera, dimitían sus directores, había mucha gente, esto que se llama whistleblowers, chivatos, ¿no?, que estaban diciendo, cuidado, que en esta clínica están pasando cosas muy, muy gordas, ¿no?, y terribles errores. El famoso caso de Keira Bell, una chica que efectivamente pues se le quitaron los pechos, etcétera, se la esterilizó, etcétera, y que después demandó al sistema de salud británico porque entendió que aunque lo hizo siendo mayor de edad, no tenía la madurez necesaria, psíquica necesaria para poder tomar la decisión de quedar estéril y de quitarse los pechos, etcétera, y que por tanto debería haber sido objeto de una evaluación psicológica de la que no fue objeto, demandó al sistema sur británico, lo ganó la demanda ya en los tribunales supremos británicos y tuvo que ser indemnizada por una gran cantidad de dinero, ¿no? Ese caso ya ha finalizado, o Sí, sea, sí, Keira Bell, Mm. Keira y Bell como campana, Bell. ¿No? Es un caso muy famoso si lo googleáis, ¿no? Entonces, perdón un momentín. Y te decía, y entonces, a partir de ahí, muchos países europeos comienzan a recular y comienzan a decir, uy, 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 nos hemos confundido. El Reino Unido encarga un informe que se llama informe CASS, C-A-S-S, a la doctora Hilary Cass, que es una doctora
muy prestigiosa, directora de la escuela del Colegio de Pediatras británico, en donde desde luego se dice que se está cometiendo una auténtica imprudencia, un tratamiento completamente inadecuado médico-quirúrgico sobre estos menores y sobre estos adolescentes. Y el Senado francés también organiza una investigación de este tipo, etcétera, y concluye en un informe que estamos ante, y cito textualmente, el escándalo ético más importante de la historia de la medicina en las últimas décadas. O sea, lo dice con estas palabras que no pueden ser más contundentes. El escándalo médico más importante de la historia de la medicina en las últimas décadas. De tal forma que Suecia, Finlandia, Noruega, Bélgica, Holanda, el Reino Unido, Francia no, luego si queréis os cuento por qué, ¿no? Pero bueno, al menos estos países, no sé si se me está olvidando alguno, ¿verdad?, ya prohíben el tratamiento farmacoquirúrgico de menores de edad. Por el contrario, en España es el tratamiento obligatorio. Si el menor lo pide, si el menor a partir de los 16 años o de los 14 con consentimiento paterno, ¿verdad?, pide ser medicado, el médico no puede negarse. O sea, es ilegal que se niegue, que diga, no, quiero charlar contigo unas cuantas sesiones para ver si adecuadamente, o sea, voy a medicarte o no, porque pueden estar pasando un millón de cosas muy variadas, ¿no? Que no sea, digamos, esta necesidad estable, permanente, desde la infancia, de querer ser del otro sexo, ¿no? Pero está prohibido en España, ¿eh? O sea, está prohibido que los psicólogos, por ejemplo, exploremos el problema. Está prohibido que actuemos ante este problema igual que actuaríamos ante cualquier otro sufrimiento. A los psicólogos nos vienen personas que sufren, que tienen malestares psicológicos, ansiedad, depresión, problemas con su cuerpo, problemas de juego, problemas sexuales, problemas de consumos de drogas, problemas en las relaciones sociales, un millón de problemas posibles, ¿verdad?, que tienen las personas. Pues bien, lo que hacemos con todos los demás problemas, que es explorar el caso, hablar con la persona, ver cómo apareció el problema, cómo ha ido creciendo. Sabemos un poquitín los psicólogos, sabemos cómo se forman las emociones, cómo podemos cambiarlas, cómo se forman los problemas psíquicos, etcétera. Pues esto es sencillamente prohibido ante el caso de un adolescente de 13 años que te diga que es un chico. Porque se supone que en este caso, a diferencia de todos los demás, esa chica es representante de un colectivo invisibilizado al que no se le está permitiendo existir y se está intentando que muera, y cualquier psicólogo que no le dé la razón y le diga sí, faltaría más, te voy a ayudar en tu transición, formará parte de la reacción fascista que está haciendo no sé qué. El discurso político es sencillamente delirante respecto de estas cuestiones. Y no podéis imaginar hasta qué punto es delirante. La ley trans, en la legislatura pasada, ¿verdad?, fue la ley estrella de Podemos. Y Podemos, claro, necesitaba que saliera esa ley trans para justificar el ministerio de Isabel Montero. Y cuando estaba a punto de aprobarse, es cierto que las feministas del PSOE presionaron y durante un par de semanas, aunque la cosa quedó en nada, parecía que a lo mejor el PSOE se podía echar atrás o podía introducir ciertas matizaciones. Bueno, parecía que peligraba algo, ¿no? E inmediatamente Podemos convocó una manifestación a favor de la aprobación de la ley. Y la manifestación tenía en la pancarta inicial que abría la manifestación, el texto era «Paremos el fascismo». Era ese texto. Y el tema de la manifestación era apruébese la ley trans y no se atienda a lo que las feministas del PSOE, a lo que los psicólogos o que los médicos están diciendo. Es decir, el tema se ha politizado hasta extremos simplemente ridículos. Ridículos, pura demagogia. Entonces, claro, en España estamos obligados a aplicar una terapia que está prohibida en ya 6 u 8 países de la Unión Europea. Por ordenar un poco las ideas, yo soy una niña de 12 años, un niño de 12 años, y llego, o de 13, a 14 con consentimiento de los padres, has dicho, ¿no? Sí. Y yo llego al médico de familia, en este caso, y llego con mis padres y digo, mira que, o los padres dicen, mira que yo soy, que mi hijo quiere ser niña. Sí. Y directamente... Y si tienes 14 años y vienes con tus padres, Y los padres dicen, sí, estamos dice de acuerdo. la médico dirá por la ley, bueno, depende también un poco de hasta qué punto esté a favor o en contra, ¿no? Pero dirá, lo normal es que diga, vale, pues vamos a hacer el tratamiento. ¿Lo consienten ustedes? Sí, lo consentimos. Pastillas. Sí, los médicos tienen las manos atadas.
Las manos atadas porque todo lo que no sea el tratamiento afirmativo farmacoquirúrgico, todo lo que no sea eso, se considera terapia de conversión, se considera que es una agresión contra los derechos humanos. De tal forma que la niña o el niño llegará ya a la consulta perfectamente entrenado en las redes sociales de qué tiene que decir, de cómo debe responder a las preguntas que le va a hacer el médico o la médica, ¿verdad?, acerca de cómo se siente, y dice, y yo quiero hormonarme. Y entonces el médico no puede negarse, pues vale, pues muy bien, pues tal, y le da las hormonas, ¿no? En Transit es una unidad muy importante catalana en donde se unifica el tratamiento de todos estos problemas de identidad de género en el área del Gran Barcelona. O sea, acoge un área muy poblada, muy importante, ¿no? Y está toda ya acogida en Transit. En Transit, el 80% de las adolescentes que consultan por estos problemas salen de la primera consulta con la receta en la mano. En el 80%, y la primera consulta duró 45 minutos, en el mejor de los casos, ¿no? Le hicieron las preguntas de turno, ya contestó que sí, etcétera, ¿no? Y entonces salen ya con la receta en la mano de un fármaco que en principio van a empezar a tomar para el resto de su vida. ¿De acuerdo? Hombre, si son bloqueadores de la pubertad, unos años más tarde se sustituirán por hormonación cruzada, etcétera. Pero quiere decir que esa noche, en la cena, tomará la primera pastilla del resto de su vida tomando pastillas, ¿no? Fármacos que hoy en día sabemos perfectamente, como a nadie le puede extrañar, que no son inocuos, que pueden llegar a ser ciertamente agresivos, que requerirán estar en controles médicos el resto de su vida, pero que provocan problemas cardiovasculares, que provocan osteoporosis, que por supuesto interfieren completamente y anulan la función sexual, el placer sexual, el orgasmo, la reproducción y cosas por el estilo. Bueno, entendemos que esa no es una opción prudente. Entended que no estamos negando que en algún caso muy estudiado, de muy larga evolución, etcétera, no pueda ser la menos mala de las alternativas. O sea, en algún caso no podemos decir, pues mira, yo, habiendo intentado otras 1000 cosas, la única que se me ocurre ahora que se puede hacer ya es esta. Eso puede ser. Pero yo creo que jamás de los jamases a los 14 años. Jamás de los jamases. Yo creo, sí, que también jamás de los jamases a los 14 años, efectivamente. Y además que yo lo que pienso es que es una situación en la que pierde mucho la persona implicada y gana mucha gente. Sí. Porque gana la farmacéutica, tiene un cliente para toda la vida, un cliente, porque la farmacéutica en su mayoría ven clientes, no ven personas, pero probablemente esa persona, porque no se le ha atajado los problemas de origen que puedan tener, que tienen que hacer los psicólogos, sea un cliente o un paciente de psicólogo en el futuro, ¿no? Porque no se ha curado, bueno, o no se ha tratado, como queramos llamarle, del problema principal que tiene, que vale. Y encima, probablemente, yo lo que veo es que en el caso menos malo, que es que no se arrepienta, sino que mantenga su decisión el resto de su vida. Bueno, pues por lo menos en la gravedad es minúscula, pero no sé en qué número de casos se está viendo ya que eso deriva en otras enfermedades mentales como depresión y tal, y encima hay un arrepentimiento y la irreversibilidad que tiene ese tratamiento. Sí, yo en estos casos excepcionales, desde luego, siempre me referiría a mayores de edad, ¿no? Si un mayor de edad te pide que quiera hacer esa intervención, bueno, pues un mayor de edad ya se supone que es dueño de su vida y ya podría estar un poco más justificado si presenta un historial de seguimiento, ha sido estudiado a fondo el caso, etcétera. En algún caso minoritario podría tener sentido. Nunca con 14 años, nunca con 13 años o con 15 años, efectivamente. Sabemos que el fenómeno de la destransición, o sea, de los arrepentidos, de los que tras buscar durante muchísimos años la operación quirúrgica y someterse a ella, efectivamente, y tal, al cabo de un tiempo dicen, me equivoqué, pues es un fenómeno muy creciente, sobre el que es muy difícil investigar porque claro, los registros médicos toman
registro de cuántos se han arrepentido, ¿verdad?, en la unidad que les trató. Pero cuando una persona se opera o se medica y se opera, etcétera, y se arrepiente, habitualmente no vuelve por las consultas de los médicos que le trataron. Dicen, no quiero volver a ese médico que me trató de esa manera, o no, o sea, quitármelo de delante, voy a enfocar mi vida de otra manera, voy a buscar soluciones en otros sitios, con lo cual no figuran como destransicionadores, figuran como un sujeto que se ha perdido, cuyo seguimiento se ha perdido y ya no podemos seguir siguiéndolo, pero no figuran en los registros de destransicionadores. Hoy en día se calcula que las cifras de destransicionadores pueden ser muy altas. También es cierto que las primeras investigaciones encontraban tasas muy bajas de destransición porque utilizaban seguimientos muy cortos. Y cuando una persona lleva 4 o 5 años deseando operarse, como sea, cuando una chica lleva 4 o 5 años deseando quitarse los pechos, como sea, y se los quita, pasa inicialmente un periodo de euforia. Faltaría más, no va a reconocer al día siguiente que se ha equivocado, entonces pasa un periodo de euforia, se saca fotos, en las redes sociales hay muchas, exhibiendo las cicatrices que tiene en el pecho con el signo de la victoria, al fin soy yo misma, ¿verdad?, etcétera. Y claro, si le preguntas al cabo de un mes si se siente bien, vamos, se va a sentir de maravilla, va a estar encantadísima. Si le preguntas al cabo de 6 meses, va a decir que sí, que se siente bien. Si le preguntas al cabo de 2 años, va a empezar a decir que a lo mejor ese no era el problema que tenía y no ha sido la solución. Y es que efectivamente ese no era el problema que tenía. Lo verdaderamente desesperante para un académico como yo, ¿no?, es que todo este problema que estamos comentando está sustentado en una ideología absurda. Porque si esto fuera fruto de una ideología sensata, pero con algún error, que luego desarrollándose en su aplicación médica da lugar a algún error que hay que corregir, bueno, se ha ocurrido 1.000.000 de veces en la historia de la medicina o en la historia de la psicología, ¿no? Pero es que todo esto deriva de una ideología posmoderna absurda que niega la realidad objetiva de que hay personas que fecundamos y personas que gestan, que hay varones y que hay mujeres, ¿verdad? Lo sustituye por una ideología que dice que la verdad no existe, que la ciencia no existe, que no hay mayor criterio de verdad que la subjetividad, que uno es lo que quiera ser. O sea, que repite eslóganes publicitarios, así sin más, ¿no? Y sustentándose en eso, crea un chantaje emocional a los profesionales, a los médicos, a los psicólogos, diciendo, tú no serás fascista, ¿no? O sea, tú no serás de estos que siguen diciendo que el sexo es algo objetivo. Fíjate todo lo que ocurrió con los gays eternamente, hace siglos, o durante la historia de nuestra sociedad. Y entonces ese chantaje emocional hace que todo el mundo le entre mucho miedo de lo que está pasando y dice, no, yo soy el más progresista del mundo, venga, mediquemos a los menores, ¿no? A ver, estoy siendo exagerado. A mí cada vez me llegan más informes de médicos que me agradecen este tipo de posturas y que efectivamente están del lado correcto, ¿no? Yo he tenido ocasión ya de participar en varios congresos médicos en donde, pues dicen, caray, pues muy bien que se digan estas cosas que ya muchos de nosotros opinamos, ¿no? O sea, no es una cuestión blanco o negro, en donde el 100% de la gente esté a favor, ¿no? Pero yo creo que hay que animar a que la gente se atreva a hablar de esto, porque es que la gente te lo comenta en petit comité, en círculos pequeños. No, sí, yo estoy a favor de lo que dices y tal, pero si esto lo digo en mi puesto de trabajo, es que van a pensar que soy facha, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver?